Según el Observatorio de Salud de Bogotá, tan solo en dicha ciudad, durante el primer semestre del año 2024 se han presentado 3.195 accidentes en el hogar en menores de 11 años, siendo la principal causa de estos las caídas de su propia altura, con 1.038 casos, pero entre los tipos de accidentes también se encuentran las caídas de alturas, las quemaduras, los elementos contundentes y los elementos cortopunzantes. Los saluda Francis Rangel, como siempre muy contenta de acompañarlos en este episodio de Área Saludable, para que juntos cuidemos su salud y prevengamos la enfermedad. Recuerden que pueden acceder a todas nuestras emisiones a través de Spotify o nuestra página web www.loscomuneroshv.com. Permítanos cuidar de usted desde casa. En esta ocasión me encuentro con Emily Pérez para hablar de un tema del que todos debemos saber y son los primeros auxilios para emergencias cotidianas. Hola Francis y hola a todos nuestros oyentes. Estoy contenta de estar de nuevo aquí, no había podido acompañarlos en los 2 programas anteriores. Sin embargo, me encuentro feliz de estar nuevamente para hablar de un tema de tanta importancia al momento de reaccionar a tiempo y de forma correcta para incluso salvar una vida. Así es, Emily, y es que todos estamos expuestos a accidentes en nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo e incluso en las tareas diarias que nos podrían parecer inofensivas. Por eso, para saber qué hacer frente a emergencias cotidianas, tenemos con nosotros al doctor Eduardo Andrés Gutiérrez Gómez y a la jefe de enfermería Mayra Andreina Méndez Méndez, quienes hacen parte de nuestra institución. A ambos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Hola a todos, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un gusto poder estar acá y poderles brindar información sobre aquellas ayudas iniciales en situaciones de emergencia para poder salvar vidas. Debemos tener presente que conocer sobre primeros auxilios es útil para actuar ante diferentes tipos de emergencias a las que de una u otra forma estamos expuestos en el día a día. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estima que cada año 180.000 personas mueren como consecuencia de quemaduras. La gran mayoría de casos se concentran en países de ingreso mediano y bajo. Las mismas se producen principalmente en el hogar y en el lugar de trabajo y estas pueden evitarse. En situaciones como una quemadura, también es necesario saber qué hacer y cómo actuar de forma oportuna. Doctor Eduardo, ¿qué tan expuestos estamos a sufrir una quemadura y qué nos dicen estas cifras? El riesgo de exposición que tenemos para sufrir una quemadura pues es multifactorial. Incluso en la seguridad de nuestros hogares podemos estar expuestos a quemaduras eléctricas, quemaduras por agua, por aceite o en estas épocas navideñas quemaduras por pólvora. El riesgo pues es inminente para todos nosotros y más aún en niños y adultos mayores que de pronto requieren una supervisión adicional. Ya que en el programa de hoy vamos a hablar acerca de los primeros auxilios para emergencias cotidianas, bajamos a nuestras salas de espera para preguntarles a nuestros pacientes si conocen acerca de primeros auxilios básicos y si los consideran importantes. Esto fue lo que nos respondieron. Yo de primeros auxilios sí conozco, de hecho cuando estaba estudiando nos hicieron un curso y hace años cuando mi niño estaba bebé se metió en la boca una moneda y yo al levantarle la cabeza se le fue para la garganta y te juro que si no hubiera sabido otra historia estaría contando. Le hice la maniobra y salió la moneda y después me senté a llorar y me sentí aliviada. Pues bueno, yo tengo conocimientos muy básicos de los primeros auxilios. Los considero importantes porque para cualquier ocasión de que necesite una situación de emergencia o alguna situación que se presente pues, en la vida cotidiana, me parece muy importante que toda la gente sepa pues, de esos temas porque alguien que sepa en la sala o en algún sitio me parece muy importante que pueda ayudar, que pueda comprender la situación. No conozco de primeros auxilios mucho, pero sí sé que es muy importante porque en cualquier momento, en cualquier situación se nos puede presentar una emergencia y tener las habilidades y el conocimiento para poder atender a una persona en riesgo, pues es súper vital para poder mantener la vida. Entonces sí sería muy importante. Opino que primeros auxilios es muy importante saber. En lo personal sí lo aplico muchas veces, me ha tocado, sé mucho de primeros auxilios
es muy, muy bueno y muy importante. Yo no conozco mucho de los primeros auxilios, pero los considero importantes porque en caso de una emergencia, entonces es bueno tener conocimiento de cómo tratar a una persona que esté en estado accidentado, si valga la redundancia. De primeros auxilios conozco muy poco, pero sí me parece un tema realmente muy importante porque en el momento de una emergencia, de algún caso que se nos presente, podríamos poner en práctica este tema y podríamos salvarle la vida a alguna persona. Jefe, ¿qué nos deja ver estas respuestas frente a la percepción que tienen nuestros usuarios en salas de espera? Prácticamente un 50% tienen conocimiento y otro 50% no lo tienen. Sin embargo, es importante darse cuenta que entienden lo esencial que es tener claros cuáles son las medidas y que tienen claro que son para salvar vidas. Sin embargo, sí es bueno ampliarles la información para que sepan cuáles son esas ayudas básicas y podamos disminuir las lesiones o podamos aumentar la sobrevida de las personas en nuestra casa, en nuestro trabajo o incluso en la calle. Para ampliar este tema, me gustaría que abriéramos un espacio para escuchar más a fondo a nuestro personal de salud y resolver las dudas que puedan existir acerca de los primeros auxilios. Para comenzar, ¿qué son los primeros auxilios, doctor? Los primeros auxilios son medidas iniciales y temporales que se toman al atender a una paciente o un familiar que ha sufrido una lesión o una enfermedad de inicio repentino hasta que llegue la atención médica profesional. Hay que tener presente que el objetivo principal de esto es evitar que la situación del paciente empeore y preservar su vida. Hay que tener claro que antes de iniciar las medidas de primeros auxilios tenemos que tener calma, hay que protegernos y proteger a la persona que está siendo auxiliada y sobre todo, y más importante, pedir la ayuda o activar la ruta de atención de los organismos de emergencia. Y ahí sí, una vez teniendo presente todo esto, inicia las maniobras de los primeros auxilios dependiendo del contexto de cada paciente, ya sea reanimación cardiopulmonar, control del sangrado o el manejo de una quemadura que estamos ahorita en épocas de pólvora. Jefe, ¿hay diferentes tipos de primeros auxilios? Inicialmente el tratamiento se basa en identificar si es emergente o si no son emergentes. Los primeros auxilios emergentes como tal es mantener la vida hasta que llegue el profesional especializado y el no emergente es evitar que durante el transcurso del tiempo se presenten complicaciones. Otra duda que surge es cómo actuar ante una quemadura. Bueno, es importante tener presente que hay unas medidas iniciales para el manejo de una quemadura para minimizar el daño y promover la curación. Lo primero y más importante es detener el proceso de quemado, que es alejar a la persona de la fuente de calor. Si está quemándose, pues apagar el fuego ya sea con agua y si no hay disponibilidad de agua, con una manta mojada o frío. Una vez podemos detener el fuego, es importante retirarle la ropa, joyas, sin arrancar los elementos que estén pegados a la piel. Es importante, una vez retirado y apagado el fuego, enfriar la quemadura. La recomendación es aplicar mínimo 20 minutos de agua fría en el sitio afectado sin usar hielo porque esto puede exacerbar la lesión. Podemos usar compresas frías si no tenemos una fuente de agua directa y luego de esto evaluamos la quemadura y la cubrimos. Puede ser con una gasa estéril o un paño limpio, lo que tengamos a disposición, sin aplicar ninguna crema, ningún ungüento, café o alguna otra medida artesanal sobre la lesión y ya podemos administrar cualquier tipo de analgésico que tengamos a disposición mientras consultamos al servicio de emergencia. Es importante que hay quemaduras que requieren una atención inmediata. ¿Cuáles serían? Las que tengan lesiones sugestivas de carbón, que estén carbonizadas, exposición de tejidos blandos, exposición de hueso, que el dolor sea absoluto, requieren intervenciones de ese tipo cuando contextualizamos pólvora. Las quemaduras eléctricas todas tienen que ir al médico, quemaduras por algún tipo de químico o los pacientes que son de rangos vulnerables como los niños y los adultos mayores. Jefe, ¿y qué se debe hacer cuando tenemos una herida abierta? Cuando presentamos una herida abierta, lo importante es actuar con rapidez. Cubrir la herida evitando que se contaminen los tejidos que están expuestos, lavar con agua y hacer presión con un vendaje limpio mientras se llega a una institución para recibir cuidados más avanzados. Luego de escuchar a nuestros pacientes también me surge la duda, ¿qué hacer en caso de atragantamiento?
En caso de atragantamiento es importante, como siempre lo hemos tocado en esta conversación, ver el tipo de paciente al que me estoy enfrentando, si es un niño o si es un adulto. Evaluar el contexto en el que estaba, por ejemplo, si es un niño, si estaba jugando con algún juguete, si estaba comiendo. Si es un adulto, mirar si tenía algún tipo de patología, un paciente que está postrado, que yo estoy alimentando y se está atorando con la comida que yo le estoy brindando, ahí puedo conocer qué le estaba brindando para intervenir. En el caso de un niño es importante tomar la calma y hacer las intervenciones correctivas. Hay una medida muy conocida en atención básica que es la maniobra de Heimlich, que se ubica uno detrás de la persona si es un adulto y ejerzo presión debajo de la apófisis sifoides, que es el borde del tórax donde acaban los huesos de las costillas, hacia arriba. Esto aumenta la presión del abdomen y de forma coordinada trato de sincronizar con la respiración del paciente para que el cuerpo extraño que está en la vía aérea se expulse. En el caso de los niños, la maniobra tiene una variación. Busco en los niños que sean menores de 2 años ubicarlos boca abajo sobre el muslo y hago una presión en la parte de atrás golpeándolos de forma consecutiva hasta favorecer la reubicación del objeto para que el paciente pueda respirar, porque puede que no se elimine el objeto de forma completa, pero sí recupere su patrón respiratorio mientras recibe una atención médica más completa. Me parece impresionante pensar en la cantidad de escenarios del día a día en los que nuestra vida puede estar en riesgo y cómo el hecho de saber qué hacer puede salvarla. Así es, Francis. Es por eso que abrimos también un espacio en nuestras redes sociales para que nuestros seguidores dejaran sus preguntas sobre este tema. Estas fueron sus inquietudes. ¿Qué hacer si alguien se desmaya? Si alguien se desmaya, hay que tener en cuenta si está en casa o si está en la calle para asegurar que se brinden cuidados sin correr ningún riesgo. Si está en casa o en la calle, siempre hay que evaluarse la conciencia, mirar si respira, si no respira, si tiene pulso, si sigue inconsciente o si hizo recuperación de la conciencia para poder orientar un tratamiento. Si sigue inconsciente, hay que ubicar en una posición de seguridad al paciente, pedir ayuda y iniciar el tipo de reanimación que se requiera. Si está consciente, preguntarle al paciente cómo se siente o a la persona, pedir ayuda y llevarlo a un centro asistencial. ¿Qué hacer si alguien al caer se golpea la cabeza y queda inconsciente? Un golpe en la cabeza puede ser algo leve o grave, por lo cual es crucial definir cómo vamos a actuar. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la situación y la seguridad del paciente y nosotros. Vamos a definir en segunda instancia el estado de conciencia que tiene el paciente, preguntarle y hablarle si responde a los estímulos, y tercero vamos a definir la gravedad de la lesión, si el paciente tiene sangre en la cara o en la cabeza, si está confundido o desorientado, si tiene dificultad para hablar o moverse, si tiene dolor de cabeza, si está vomitando o si está convulsionando, o si vemos que le está saliendo sangre por la nariz, por los oídos, por la boca o líquido transparente. Una vez definamos la gravedad de la lesión, vamos a activar la ruta de atención. Es siempre importante tener eso presente, que si el paciente tiene una patología que es muy grave, debemos activar la ruta de atención, o si no el paciente finalmente pues va a fallecer porque no va a llenar las medidas de soporte. No movamos el paciente si no requiere la intervención, a menos de que esté en peligro su vida. Dejémoslo quieto. Si vemos que el paciente no respira, iniciamos las maniobras básicas de reanimación, que son compresiones. Si solo somos una sola persona a la que estamos socorriendo, no es necesario darle respiraciones boca a boca, solo hacer compresiones que sean de calidad. Si la persona responde, por lo contrario se cayó y habla, vamos a ayudar a moverlo, si él puede moverse, si no manifiesta ningún tipo de compromiso, a un sitio que sea seguro. Y ya lo complementario sería evaluar si está sangrando, tratar de pararle su sangrado, no retirarle ningún objeto que tenga clavado en el cuerpo o algún tipo de fracturas, o no movilizarlo, y tranquilizarlo y explicarle pues que ya está recibiendo la ayuda. En casos de accidente de tránsito, ¿cuándo debe uno socorrer al usuario o cuándo debe uno tratar de ayudarlo? ¿O cuál es el proseguir? Digamos que en Colombia la normativa o la ley, existe una figura que se llama la omisión de socorro, ¿sí? Normalmente no se utiliza, pero si yo tengo el conocimiento y sé que puedo colaborar y sé que mi intervención de verdad va a evitar que el paciente tenga una secuela o fallezca, siempre está bienvenido intervenir. Volvemos y repasamos los puntos que evaluamos ahorita. Un ejemplo, me encuentro
un motociclista que está en el piso, no sé cómo se estrelló, lo abordo, miro su estado de conciencia. Nosotros tenemos en trauma unas letras, que es como una mnemotecnia, que es A, vía aérea, miro si respiro; B, que es de sangre, miramos si tiene algún tipo de sangrado mayor; C, miramos su estado de conciencia, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Tiene mucho dolor? Si veo que el paciente sangra, que no me responde, que no respira, debo iniciar maniobras de reanimación, que es lo único que yo puedo hacer ahí, ¿sí? Estamos en un medio extramural, no puedo hacer nada más. Si el paciente está alerta, si habla, si tiene signos de que después que está estable, que controla su dolor, es mejor no intervenir porque no soy la persona mayormente preparada para eso, y lo que voy a hacer no va a representar un cambio en su calidad de vida. Pero si yo veo que el paciente está con riesgo inminente de fallecer, todos podemos intervenir con la finalidad de que él no se muera. Recuerde que si usted quiere participar en nuestro podcast a través de sus preguntas, puede hacerlo escribiendo sus inquietudes en nuestras redes sociales. Allí compartimos de forma periódica los temas que vamos a abordar en nuestro podcast y abrimos un espacio para que ustedes puedan participar a través de sus preguntas. Muchas veces el desconocimiento puede afectar de forma significativa nuestra salud. Aplicar remedios caseros o recetas que vemos en internet puede llegar a causar más daño que el mismo problema que intentamos resolver. Es por eso que me gustaría que abriéramos un espacio para desmentir todos los mitos acerca de los primeros auxilios, para que nuestros oyentes conozcan si son falsos o no y se abstengan de aplicarlos en casa. Comencemos con uno muy común. Inclinar la cabeza hacia atrás ayuda a detener un sangrado en la nariz. Con respecto a las hemorragias nasales, es importante tener presente que, hablando a grandes rasgos, hay dos sitios de origen: los sangrados anteriores y los sangrados posteriores. Si tenemos en cuenta este mito, sería falso o sería erróneo inclinar siempre todos los sangrados hacia atrás, ya que hay sangrados que se originan en la parte posterior de la nariz que empeorarían el pronóstico del paciente al él poderse broncoaspirar con su propia sangre. Entonces todo depende del contexto de cada paciente. Lo correcto sería inclinar inicialmente el paciente hacia adelante, tratar de contrarrestar el sangrado, y al ponerlo en su posición neutra, si sentimos que la sangre está escurriendo hacia atrás, de ahí en adelante no podemos inclinar ese paciente hacia atrás porque ese sangrado sería posterior y estaría contraindicado ponerlo en esa posición. Jefe, ¿la pasta de dientes ayuda a curar las quemaduras? Falso. Durante una quemadura no se deben aplicar ni aceites, mantequilla, hielo, cremas, aerosoles, café. Todo tipo de sustancia que se aplique en estas lesiones puede complicar la piel, puede dañar sus propiedades y puede lesionar más la herida que tenga el paciente. Lo ideal es hacer un lavado con agua y cubrir con alguna compresa, gasa que esté limpia para que no se contamine más. Doctor, ¿y que la persona huela alcohol ayuda a que recupere el estado de conciencia? Esto es un mito que parcialmente es cierto, dependiendo del tipo de patología que tenga el paciente. Si el paciente tiene una patología que no sea de implicación neurológica, lo normal es que con un estímulo irritativo como es oler alcohol se despierte. Pero si hablamos de otras patologías más profundas como una convulsión, hay que entender que no todas las convulsiones son las típicas que conocemos en el quehacer de la gente cotidiana, que son los movimientos bruscos, sino hay otro tipo de convulsiones que el paciente necesariamente no se mueve. No puede responder a esto, igual que un accidente cerebrovascular. Puedo yo estimular al paciente de diversas maneras y igual no responder, que es lo normal para esa patología. Por eso la respuesta a este mito es parcialmente cierto. Si la patología es superficial o no es neurológicamente mediada, debe responder a un estímulo. Jefe, ¿hay que mover la extremidad lesionada para comprobar la gravedad? Precisamente lo ideal es evitar movimientos innecesarios porque pueden empeorar la condición. No sabemos si está fracturado, no sabemos si haya una lesión más grave. Debe evitar moverse, inmovilizarla en lo posible con tablillas o cartón mientras se llega a una institución de salud. Doctor, ¿y si alguien se tuerce un tobillo, debe hacerse masaje? Como todo en esta entrevista, depende de clínicamente cómo yo evolucione o evidencie el estado inicial del paciente. Si yo veo que es un paciente que no puede apoyar ni siquiera el pie en el piso,
no debo manipular de ninguna índole su articulación hasta no descartar que no tenga una fractura. Si tengo otro paciente que se cayó hace 8 días, que camina con cierta limitación, puedo suponer que si tiene algún tipo de fractura no es lo suficientemente grave como para que él haya consultado en ese tiempo y podría arriesgarme a hacerle algún tipo de masaje. Si tengo un paciente que lleva con el trauma más de un mes, ya hablamos de patologías ligamentarias, sí que se benefician de terapia física, de masajes, de medios locales como hielo, inmovilizaciones. Entonces todo depende. Si yo veo que el paciente está con mucho dolor o la inflamación es de una forma muy exagerada, definitivamente está contraindicado hacer cualquier tipo de masaje en la articulación. Ya el doctor Eduardo y la jefe Andreina nos han aclarado esas populares frases para que usted no las siga creyendo. Me parece muy interesante y de gran importancia el tema del que hemos hablado hoy. Antes de finalizar esta misión, me gustaría abrir un espacio para que nuestros profesionales de la salud le compartan a nuestros oyentes un mensaje final acerca de la importancia de los primeros auxilios para actuar frente a emergencias cotidianas. Es importante crear conciencia en nuestros usuarios, en la comunidad, en nuestros familiares, la importancia de tener claras las medidas en el momento de presentar primer auxilio, ya sea por atragantamiento, quemadura, reanimación, fractura o herida, porque es vital saber cuáles son las ayudas básicas para salvar nuestras vidas y no precisamente salvarlas por rapidez, porque una mala técnica en vez de ayudar puede generar más daños que beneficios. Yo concuerdo con la jefe, teniendo presente que las medidas de primeros auxilios son conductas que pueden salvar vidas. En estas épocas de vacaciones, de Navidad, de tragos, de pólvora, a cualquiera le puede pasar que su vecino, su mamá, su abuelo, su hijo presente alguna de estas situaciones que hemos hablado el día de hoy, y estas intervenciones que muchas veces no tienen ningún tipo de complejidad puedan mejorar la sobrevida de ellos. Entonces no está de más prepararnos o por lo menos informarnos de qué es lo que podemos hacer en estas situaciones para que no tengamos pues un desenlace negativo, y más en estas épocas de festividad. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. A la jefe Andreina y el doctor Eduardo, muchas gracias por su tiempo y por explicarnos acerca de la importancia de saber actuar y qué hacer frente a situaciones que a todos nosotros se nos pueden presentar. Por otro lado, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook y YouTube aparecemos como @loscomuneroshv. Recuerden que hoy estuvieron en compañía de Emily Pérez y Francis Rangel en esta segunda temporada de Área Saludable. Para conocer más de nuestro programa, nos pueden encontrar tanto en nuestra página web www.loscomuneroshv.com como en Spotify, donde también podrá encontrar nuestra primera temporada y todo el contenido que traemos para ustedes. Nos oímos en un próximo programa. Hasta pronto.